Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Este es nuestro programa número 143, en donde nos vamos a sentir invitados a la salvación por el bautismo, por el fuego y por el Espíritu. Con esta idea, vamos a iniciar esta semana de reflexiones con una gran festividad, una festividad muy bonita que es el bautismo del Señor. Y con esta festividad despedimos el tiempo de Navidad. Nos vamos preparando para el gran acontecimiento, para el acontecimiento más importante de todo el año litúrgico. Y con tal propósito, entramos a unas 8 semanas de tiempo ordinario que son previas al tiempo de Cuaresma. Junto con la lectura del bautismo, en el que se manifiesta el amor del Padre hacia el Hijo, presenciaremos el llamado también a los discípulos, a los primeros discípulos, a Simón, que luego sería llamado Pedro, a su hermano Andrés, a los hermanos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y también Mateo, quienes conformaron por este llamado de Jesús la primera comunidad destinataria del amor excepcional, del amor del Mesías. Asimismo, veremos a Jesús ir por el mundo, predicando, orando, por supuesto, pero sobre todo haciendo el bien a los demás mediante milagros obrados por la misericordia de Dios, tales como curaciones de enfermedades muy graves, expulsiones de demonios y la invitación de la conversión a todos los pecadores en especial. ¿Se dieron cuenta que la clave de las lecturas de esta semana es el amor? Escuchamos. En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan les respondió, dirigiéndose a todos, Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo, Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Mis hermanos, como lo anunciamos, esta semana empezamos con el bautismo del Señor leyendo el Evangelio de Lucas, quien desde sus primeros capítulos, como nos contaba la semana pasada, Juan Bautista presentó al Mesías. Y él decía, yo no soy el Mesías, sino que vendrá alguien a quien yo no merezco ni siquiera desatarle las correas de las sandalias. Y cuando presentó a Jesús, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado de... Estamos de fiesta, mis hermanos. Es lo que celebramos, la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Se abren los cielos y Jesús deja de lado su jerarquía divina para hacerse bautizar como uno más, abrazando nuestra naturaleza humana, acercándose a ella. La gran humildad de Jesús de hacerse bautizar por Juan Bautista es acercarse a un bautismo penitencial, a un bautismo de conversión, un ritual de renacimiento por el agua, ya que Jesús quiso demostrarnos que era humano como todos. Pero él, siendo Dios, semejante al hombre, en todo menos en el pecado, ¿necesitaba de este bautismo? Por supuesto que no. La idea es que se junte lo divino con lo humano. La idea es que veamos cómo Dios se hace cercano al hombre para que el hombre aspire a acercarse a Dios. Pero este es el contexto perfecto. Este es un episodio en el que Jesús es presentado por su precursor Juan Bautista.
Se abren los cielos y Jesús, ya bautizado, es proclamado como el Hijo amado de Dios, por el mismo Padre que se hace presente para manifestar su profundo amor en la complacencia por el Hijo, lo que confirma la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. El escenario de esto que podríamos denominar una nueva epifanía es el río Jordán, río simbólico por el cual el pueblo del Éxodo entró a la tierra prometida pasando de la aridez del desierto a una tierra fértil. Este es un símbolo de fertilidad, de pasar de la aridez a una vida nueva. Después, obviamente, de haber sido perdonado por el agua del bautismo tras una penitencia de 40 años por el desierto. ¿Entiendes ahora el simbolismo del agua que limpia y que es elemental para la vida? Se abren los cielos y allí se hace presente la Trinidad. Esta es la verdadera identidad de ese Jesús niño que fue adorado en nuestra reciente Navidad como el Hijo de Dios, pero ahora ya tiene 30 años e inicia su vida pública. Ya está dotado de la madurez necesaria que ha venido acumulando en el contexto de la familia de Nazaret y en el crecimiento por la gracia de Dios que siempre le acompañaba, como leíamos las semanas anteriores. El Espíritu Santo también estará con él porque él justamente es el ungido y de manera definitiva. Mis hermanos, este bautismo también será para nosotros nuestro punto de partida. Como dice San Pablo en la epístola a Tito en el capítulo 5, en el capítulo 3, dice, Él nos salvó, no por nuestras buenas obras, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y de la renovación del Espíritu Santo. Espíritu Santo que derramó abundantemente sobre nosotros y de este modo fuimos salvados por su gracia. Gracia que nos hace herederos y que confirma y que conforme a la esperanza que tenemos, alcanzaremos la vida eterna. Se abren los cielos para todo bautizado, bautizado por Jesucristo en el Espíritu y con el fuego, pues este sacramento nos hace uno con Él y así seremos los hijos amados de un solo Padre. Este es mi Hijo amado, se nos dirá a cada uno de nosotros cuando somos bautizados. Y por ello imitaremos a Jesús haciendo el bien y no haciéndonos o siendo buenos. Especialmente ahora que tenemos que imitar a Jesús para llevar a cabo su ministerio. Este ministerio de predicar la buena nueva del reino de Dios y luego, más adelante, se entregará en la cruz. Jesús con este acto inicia su vida pública y también hace sus primeros milagros, llamando a sus primeros seguidores, llamando a la conversión, como veremos en los días siguientes. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Mis hermanos, en esta oportunidad estamos ante un nuevo escenario.
en el cual Jesús va a llamar a sus primeros discípulos, Santiago y Juan, Simón y Andrés. Pero me llama poderosamente la atención una frase, la frase al instante, la frase inmediatamente le siguieron. La buena noticia de la salvación empieza a cumplirse a partir del bautismo de Jesús. Y luego se hace realidad la promesa de Dios, la promesa que a través de los profetas Dios hizo a su pueblo, y Jesús ya está con nosotros anunciando su reino y anunciando la liberación para todo el mundo. Pero también Jesús te pide a ti y a mí una actitud de conversión de verdad, ojo. No es casualidad que inmediatamente después venga el llamado de los primeros discípulos, quienes se animan, dice la lectura, al instante, se animan a seguirlo. Basta para ellos la llamada del Señor para que entiendan de una manera radical y definitiva el llamado a dejar toda la vida rutinaria, las redes, la barca, que era su mundo, y estas redes que los enredaban en ese mundo y que absorbía todo su tiempo, dejaban a, a papá Zebedeo, al personal, a los compañeros que con ellos salían a las faenas de pesca, y a ellos mismos, que solo pensaban en pescar hasta ese día. Esta lectura, mis hermanos, es testimonio e interpelación de la actitud que Jesús espera de ti. Jesús sabe lo que hay dentro de tu corazón y por eso te llama para ser pescador de hombres. ¿Qué tan dispuestos estamos a seguir el llamado? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar en segundo lugar a nuestro mundo? ¿Qué tan disponibles estamos para embarcarnos con Jesús? Y es que, mis hermanos, el llamado a la conversión, convertirnos, es que Cristo lo sea todo para nosotros. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Este episodio un poco aterrador nos hace pensar que ahora sí viene lo bueno, porque Jesús empieza sus enseñanzas en la sinagoga, dice la palabra, y todos quedaban asombrados por sus enseñanzas, asombrados por su doctrina, porque lo hacía con autoridad, no como los sabiondos de la época. Dice el Señor: bautícense, conviértanse, crean en el Evangelio. Eso lo leíamos ayer. El reino de Dios ha llegado. Qué buena noticia para la humanidad errante en la oscuridad que tan necesitada estaba de la luz de la palabra. Y para redondear la idea, se nos enseña que la luz del Evangelio debe venir acompañada de la acción caritativa de la que quienes pretendían hablar con autoridad carecían. De una manera extremadamente coherente, Jesús, con mucha autoridad, nos enseña que vino a liberarnos de la mala influencia de los espíritus inmundos que nos poseen, que nos atrapan, que nos persuaden, que nos seducen
y que nos hacen distraer el camino y que nos oprimen con el mal. Pero ya todos lo saben, inclusive los espíritus inmundos, que lo reconocen y dicen, tú eres el santo de Dios. Jesús justamente ha venido a desenmascarar al padre de la mentira, como más adelante le llamará en el capítulo 8 de Juan, cuando nos hable acerca de que la verdad nos hará libres. ¿Te das cuenta del espíritu que debe ingresar ahora a tu corazón? Sí, el de Jesús y no el del engaño mundano. ¿Te das cuenta también cómo no basta el discurso en la sinagoga, la prédica, sino que tenemos que acompañarlo con la oración y especialmente con las obras de caridad? Continuamos. Al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía era muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les responde, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Mis hermanos, esta es una parada que hace Jesús en Cafarnaúm, en donde fue con Santiago y Juan, nos narra la palabra, a casa de Simón. Eh, y allí seguimos leyendo a Marcos, quien nos da cuenta de la vida pública de Jesús, que inició predicando en las sinagogas, orando, como lo hemos visto, e instruyendo a los llamados primeros discípulos. Pero también, fíjate cómo se enfrentaba a jornadas muy extenuantes, muy cansadoras, porque dice lo que acabamos de leer, que muy de madrugada salía y empezaba con la oración. Y la jornada muchas veces se extendía porque había tanta gente que le buscaba. Y cuando le dicen, oye Jesús, todo el mundo te busca, él atraía como cuando hay esas misas de sanación tan conocidas en nuestra iglesia. Eso atrae a mucha gente que necesita esa sanación y que necesita el perdón. Claro, Jesús había curado a la suegra de Simón Pedro, nos dice la lectura que acabamos de compartir, de unas fiebres medio misteriosas que no se sabía cuál era la causa, pero Jesús cura a la suegra de Pedro y de Simón Pedro y esa fama se empieza a extender, pero Jesús no estaba buscando ni la fama ni el aplauso, claro, bien ganados, ¿no? Por los milagros que hizo, sino que él sabía que si se quedaba en un solo lugar, su fortaleza espiritual se iría debilitando y que para eso no había venido al mundo, había venido para cumplir una misión. Aparte que a él no le interesaba figurar o ser un líder popular, famoso, no, de una manera permanente nos narrarán los cuatro evangelistas que Jesús gozaba de estar en oración, en presencia de su Padre, porque con eso se fortalecía espiritualmente. Y si no, ¿cómo podría ser la luz del mundo, el remanso de paz que los hombres necesitaban? Empieza la vida pública de Jesús también con grandes milagros, que más que proezas,
eran manifestaciones de un amor muy profundo, de misericordia, de solidaridad con aquel que sufre. Perdón y misericordia provenientes de un Dios que se pone al servicio del hombre, que se hace cercano y se pone al servicio del hombre. Y el hombre suele ponerse en la cercanía y al servicio de Dios. Se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo, se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Esta lectura de la milagrosa curación del leproso la repetiremos durante todo el año litúrgico porque es muy efectiva para conseguir lo que Jesús justamente vino a hacer en el mundo. Vamos por partes. Terrible enfermedad la de la lepra, terrible. Y en la época de Jesús, un mal incurable, un mal mortal. Ahora mismo es una enfermedad bastante lamentable todavía. No solo era terrible la enfermedad en la época de Jesús por el riesgo para la vida, sino también por lo que significaba para el enfermo. Para el enfermo era, como hemos dicho en otras oportunidades, significaba la muerte civil, ya que se le prohibía acercarse o tener relación alguna con las demás personas. Incluso para una persona sana, estar en contacto con un leproso suponía estar excluido también hasta no estar purificado. Se creía, erróneamente por supuesto, que el enfermo o sus ancestros habían cometido grandes pecados, pecados muy graves, y que con estos padecimientos estaban siendo castigados por Dios. Esa era la idea de Dios que se tenía en el Antiguo Testamento, un Dios castigador, una ley muy estricta que había que cumplir, porque si no padecerías enfermedades o grandes maldiciones. Pero observemos a Jesús, porque es a Él a quien tenemos que dirigir nuestra mirada para comprender cuál es el Dios que Jesús nos quiere revelar. Un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia y de curación. Fíjate que en nuestra sociedad actual todavía hay leprosos de los que nos debemos alejar. Hay leprosos marginados por ser, por ejemplo, personas migrantes ilegales que nos podrían quitar nuestro bienestar, que podrían quitarnos oportunidades de trabajo. Hay leprosos también ancianos, enfermos, discapacitados, que no producen, o presos que están aislados de la sociedad porque han cometido errores graves en su vida y no nos importa si tenemos que darles una segunda oportunidad. Fíjate cómo hay marginados todavía. Pero también tienes que fijarte en la actitud del leproso. Y así como vamos a imitar a Jesús, que no discrimina a nadie, vamos a imitar al leproso. ¿Sabes por qué? Porque es muy destacable su fe, su confianza en Jesucristo. Para empezar, dice la lectura que declara el poder de Jesús. Se arrodilla, se inclina ante Él y le suplica. Sobre todo, confía plenamente en la bondad del Dios vivo. Sabe a ciencia cierta que Jesús lo puede curar si quiere.
Y Jesús le dice que sí quiere, que sí quiere hacerlo. Recuerdan que hemos leído en otro programa, pedid y se os dará, tocad, buscad. ¿Se acuerdan? Durante todo el año litúrgico haremos esta lectura de una estupenda curación. Ponte a pensar que Jesús nos enseña que puede curar esta enfermedad y que no solamente eso, más adelante veremos que Jesús con autoridad perdona los pecados y nos invita a la conversión. Sí, a la conversión. Tu conversión, mi conversión es posible, pues todos necesitamos la misericordia salvadora de Jesús. Por eso no debe pasar desapercibida la llamada importante que nos hace, ¿verdad? La llamada a seguirle, porque eso nos salvará seguramente de la muerte. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice el paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Mis hermanos, esta es otra lectura que durante el año se repite y que nos complace mucho cuando leemos que hay una curación importante, pero que ahora no se trata de un endemoniado, el protagonista tampoco es una mujer con fiebre, ni un leproso, sino un hombre completamente discapacitado, pero tiene un grupo de alegres y buenos amigos que lo aman y que hacen todo lo posible para que el Señor lo vea y lo cure. Ya leímos en la lectura, en dos lecturas anteriores, que las multitudes buscaban a Jesús y a causa de ello no pudieron ingresar por la puerta principal de la casa al discapacitado, al lisiado, al paralítico de esta lectura. No obstante, este grupo de alegres amigos no se amilanaron. Al contrario, hacen todo lo posible por llevar ante el Señor a este amigo que tenía gran necesidad de él. ¿Cómo me hace acordar a mis hermanos del grupo Emaús de mi parroquia, que hacen gran esfuerzo por evangelizar? Pues sí, esto es evangelizar, acercar a otros a Jesús, superando las dificultades, superando los obstáculos, superando las deficiencias. ¿Cómo los suben al techo y desde allí lo descuelgan? Les vuelvo a recordar: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, tocad y se os abrirá. Ponen ante Jesús en el centro de la escena al discapacitado,
Y la petición ni siquiera fue expresa, es una petición tácita. Señor, ayuda a nuestro amigo porque sabemos que tú puedes hacerlo. Y entonces Jesús destaca algo que hoy nos quiere transmitir a ti y a mí. Y es algo que nos servirá a todos. En verdad, curar a una persona con parálisis, enfrentando la imposibilidad de sostenerse a sí mismo, curar a una persona que ni siquiera podía caminar, eso es fácil, eso es lo más fácil. Lo difícil es el perdón de los pecados, porque para eso había venido Jesús, para predicar la buena nueva y para perdonar los pecados. Fíjate, el perdón hoy en día es una tarea sumamente difícil. Primero, porque el pecador, para empezar, no busca el perdón. Quizás más se esmere el enfermo en buscar la recuperación de su salud que en buscar el perdón. El Señor mira al paralítico y siente una gran compasión, siente mucho amor por todos los que sufren y todos los que se le acercaban a pedir una curación. Quiere, como en el caso del leproso, tiene la voluntad de curarlo. Pone por encima la curación mayor, que es la curación espiritual, que es el perdón de los pecados. Y le dice, hijito mío, tus pecados te son perdonados. Número 2, el perdón es una tarea difícil también porque la gente no lo acepta. Fíjate, tanto que los que rodeaban a Jesús en este momento, escribas y maestros de la ley, no dejaron que el enfermo, no querían dejar que el enfermo se levante de su postración. Inclusive a Jesús lo tomaron por un blasfemo. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero no recapacitaron que Jesús era el Hijo de Dios proclamado y revelado en el Jordán, en la lectura del bautismo que acabamos de hacer el día domingo. Y como tal, tenía autoridad y tenía poder en la tierra para perdonar los pecados, así como lo tienen ahora todos los ministros, los presbíteros, los sacerdotes, de poder perdonar, ya que han sido instituidos por el mismo Jesucristo. Vayan por el mundo y perdonen los pecados, y todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Clarísimo. Pero hoy en día hay gente que inclusive critica esta institución del sacerdocio para el perdón de los pecados. Y como en la época de Jesús, gente muy criticona, negativa, perversa, ellos eran los paralíticos, porque sufrían de una tremenda parálisis espiritual, de la que no es fácil recuperarse, para la que tenemos primero que obtener el perdón de los pecados. Tanto así que Jesús tiene que repetir, a ti te lo digo, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Quisiera compartir con ustedes una lectura muy breve del numeral 1421 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: el Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y de nuestros cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que la Iglesia continuase en la fuerza del Espíritu Santo, su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta
es la finalidad de los dos sacramentos de curación. Hay dos sacramentos de curación. El sacramento de la penitencia o la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta es una lectura medular, medular en nuestra confesión religiosa. Hemos escuchado muy a menudo, especialmente desde que éramos chicos, ¿no? Éramos jóvenes, nuestros padres nos decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Fíjate, en la lectura anterior reflexionábamos acerca de la misión de Jesucristo de perdonar los pecados, ¿no? Y ahora vemos con absoluta coherencia cómo Jesús llama a gente que tenía muy mala fama, gente catalogada probablemente como grandes pecadores, para que sean sus discípulos. Tú me dirás, coherencia, ¿por qué coherencia? Si no debería de llamar a ese tipo de gente, pero no. Fíjate, esta es la maravilla del reino de Dios, que se da el perdón en verdad de todos los pecados. Acuérdate que el pecado es sinónimo de muerte, como le ocurrió a Adán y Eva, que fueron privados del paraíso. Y esta es la maravilla de nuestra fe, porque el perdón viene como un gran tesoro para que después de esta vida terrenal, tú y yo resucitemos por la sangre del Cordero de la nueva alianza. Y resucitaremos para una vida eterna y feliz al lado de nuestro Creador. Esa es nuestra fe. Por eso decía, esta es una lectura medular en nuestra religión, porque para el Nuevo Testamento, para la nueva alianza, ya no importa el pecado, ni siquiera su tamaño. No importa para Jesús, el verdadero Hijo de Dios, la ofensa, no importa. Por eso Jesús dice, ¿quién necesita de un médico? ¿El que está sano o el que está enfermo? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo diría, no he venido a llamar solo a los justos, claro, porque los justos por supuesto que también están llamados, obvio, pero se esmera más el buen pastor en buscar a la oveja número 100, a la que estaba perdida, y deja a las 99, que no se habían perdido, que las tenía aseguradas en el redil. Dice el Señor, pues hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Fíjate a quién llama como discípulo: a Leví Mateo, un recaudador de impuestos, como lo fue Zaqueo, a quien también impresionó y llamó y logró que se convierta. Un traidor odiado por los judíos porque estaba trabajando para el favor de los romanos, porque tenía la fama de ser recaudador de impuestos, de defraudar a sus compatriotas, recaudando por encima de lo justo, y esto era porque de lo que recaudaban se llevaba una gran comisión.
leeremos más adelante, donde hubo mayor pecado, sobreabundará la gracia, según dice San Pablo a los Romanos en el capítulo 5, ¿verdad? Te invito a que revises esta concordancia. Quiere decir, y esto lo debemos entender muy bien, ¿eh? Cuidado, porque nos puede llevar a alguna confusión lamentable. Quiere decir entonces que nos ama Dios y nos amará más y nos otorgará su gracia sin que el peso de nuestros pecados lo pueda impedir. Así funciona la misericordia para toda la humanidad pecadora. No hay distinciones, pero ojo, mucho ojo, no hay que confundirse, hay que poner mucha atención en esto. No significa que el pecado sea bueno, no pues, o que sea necesario. No, no es ni bueno ni necesario para obtener la gracia del perdón de Dios. Luego, San Pablo a los romanos lo explica muy bien, ¿eh? En el capítulo 6, Romanos capítulo 6. No dejen de leer el 5 y luego el capítulo 6 juntos, para que puedan entender muy bien eso. Y no se preocupen, mis hermanos, porque los justos también están invitados. No solo los pecadores, los justos también. ¿Habrá alguno por ahí? Probablemente sí. Sí, seguro que sí. ¿Encontraremos por ahí algún hombre justo? ¿Alguna mujer justa? Por supuesto que sí. Aunque el Señor en el capítulo 8 de Juan también nos habla de la mujer que estaba a punto de ser apedreada por ser pecadora. Y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se quedó solo, porque no había ninguno justo. Pero no dudo que en nuestro mundo moderno pueda haber por allí algún justo. No se olviden, mis hermanos, todo lo que hemos venido diciendo durante el tiempo de Navidad. Si Jesús vino, vino para todos. Hacemos nuestra oración final pidiéndole a nuestro Señor que nos bendiga, que nos acompañe, que nos fortalezca con su Espíritu Santo que recibimos todos en el bautismo, ya que estamos recordando el bautismo del Señor, y que nos haga contemplar su santo ministerio que inicia en esta semana, primera semana del tiempo ordinario, que nos permite contemplar cómo Él vino para enseñarnos a predicar, a orar y a hacer el bien por todos los hermanos más necesitados. Dotados de una absoluta compasión que te pedimos, Señor, inspires en nuestro corazón y que nos inspires también a pedir perdón y a dar perdón a los demás. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz del Señor siempre esté con nosotros, que nos acompañe durante esta semana y nos vemos en la próxima entrega del programa Sintonía Divina por el canal Sintonía TV.